hicimos de Mateo 25 y primera de Juan, y también otros pasajes de la Biblia. Vamos a hablar hoy sobre dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Y en términos como más sencillos, un poco coloquiales, pudiéramos decir así, ovejas y cabritos. Para que si no se acuerda del primer título, dos grupos de personas, ¿se acuerdan de qué? Ovejas y cabritos. Tal vez lo recuerde mejor, ¿no? ¿Cuántos de acá son ovejitas? Amén. ¿Cierto? Estas ovejitas no balan, sino que dicen amén. Porque las ovejas balan, ¿no? El sonido de las ovejas es balan, ¿no? Así se llama. Pero las ovejas cristianas, amén. ¿No es cierto? En el pasaje que leímos de Mateo 25, el contexto tiene que ver con lo que Jesús estaba enseñando acerca del reino de Dios. Él estaba entonces tratando de explicar a través de parábolas qué era el reino de Dios y cómo pertenecer al reino de Dios. Y aquí entonces, finalizando esa enseñanza, encontramos el título que se ha colocado, el juicio de las naciones. Tiene que ver con el juicio que vendrá, que viene, el juicio que el Señor hará en esta tierra. Aquí vemos entonces que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Porque ya Cristo viene como juez. La primera venida Cristo vino como cordero para morir por nosotros. Pero la segunda venida no viene para morir, sino para juzgar, para ser el juez. Imagínese eso. He visto cuando hacen por ahí los juicios, cómo las personas, aún de una alta posición social, tienen mucho temor a los jueces, ¿no es cierto? ¿Cómo será entonces estar delante de ese juez celestial? Algo terrible, algo tremendo para el ser humano, para nosotros. Serán reunidas todas las naciones delante de él. Mire lo que dice la siguiente parte. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dos grupos de personas. Para Dios, la humanidad solamente está dividida en dos grupos de personas. Solamente dos. No hay una tercera posibilidad. No hay algo intermedio entre esos dos grupos. En la tierra común y corriente hay muchos grupos, ¿no es cierto? Muchos grupos sociales, muchos grupos que se han formado, pero para Dios solamente dos. Y necesariamente nosotros debemos pertenecer a uno de los dos, porque no hay otra forma. Si no pertenece a, pertenece a B, pero no hay nada más intermedio. Espero que estén entonces en el grupo que dice acá, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que ya vamos viendo. ¿En cuál grupo? ¿Cabritos u ovejas? Estamos nosotros, estás tú. Ahora alguno pudiera decir yo soy oveja, porque asisto a la iglesia. Pertenezco a una congregación. Me reúno en una determinada congregación. Pero eso no tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Interesante que los cabritos
no pueden ser, no pueden pertenecer al grupo de las ovejas, ni viceversa. O sea, tú eres cabrito o tú eres ¿qué? Oveja. Uno de los dos grupos. Lo que está diciendo el Señor. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿A cuál grupo, en cuál posición estarás tú cuando llegues allí ante el juez? Espero que esté a la derecha, como dice acá, donde están las ovejitas, y no a la izquierda donde están los cabritos. ¿No es cierto? Algunos pretenden tener forma de oveja, pero son cabritos. Y tal vez a algunos nos pueden engañar. Claro, como humanos nos pueden engañar. Y tal vez uno puede decir, esta es una ovejita. Pero a Dios no lo podemos, ¿qué? Engañar. Dios sabe, puedo yo tener una apariencia de oveja, pero Dios conoce si soy o no soy, ¿qué? Oveja de Él. Las apariencias no valen ante Dios, porque Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Dice en Juan 3:36, vamos a buscar Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dos grupos. Uno entonces que ha creído, cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ¿qué pasa? No tiene la vida eterna. Pero algo más dice, la ira de Dios está sobre él. Dos grupos de personas. Uno que tiene la vida abundante, ha nacido de nuevo, porque la salvación es un nuevo nacimiento. Y otro grupo está bajo la ira de Dios. Vamos a ir al Salmo 7, versículo 11. ¿Qué dice este precioso salmo? Dios es juez que justo, y Dios está airado contra el impío de vez en cuando, todos los días. Eso es lo que dice la Biblia. Dios está airado contra el impío, contra el que rehusó o rehúsa creer en Jesús. Dios está airado todos los días. ¿Se ha puesto a pensar en eso, amigo oyente, amigo que está acá? ¿Se ha puesto a pensar en que la ira de Dios está sobre tu vida si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido verdaderamente de tus pecados, si no eres una nueva creación de Dios? Dios está airado contigo. Esto sí que no le gusta a la gente, ¿no? Porque la gente piensa solamente en un Dios todo, ¿qué? Amor, que pasa por alto todo. Y a la final algunos dicen, bueno, todos van a ser ¿qué? Salvos, porque Dios tiene mucho ¿qué? Amor. Pero se van a llevar una sorpresa, y es la que está narrando aquí Mateo en el capítulo 25. ¿Cómo ese juez separará a los dos grupos? Mientras estemos aquí en la tierra, no estamos separados, estamos mezclados. Pero ya cuando llegue el momento del juicio, será la separación total y definitiva. Ojalá que todos nosotros que estamos acá seamos las ovejas.
hayamos recibido la vida eterna, el perdón de los pecados, hayamos sido nacidos de nuevo. También los cabritos tienen que ver con personas que son caprichosas. Pudiéramos hablar, entre comillas, de un cristiano, porque tal vez no es cristiano. ¿Cristiano qué? Entre comillas, caprichoso. La palabra caprichoso viene de capra. Capra, en latín, significa cabra, cabrito. Así que una persona llamada cristiana caprichosa, ¿cierto? Es realmente un cabrito, ¿cierto? Porque esa es la palabra caprichoso o caprichosa. Y de ahí también estará muy relacionado la palabra terco o terca. Hay personas que son muy tercas, no hablando aquí en las relaciones interpersonales, pero hay personas también tercas para Dios. Hay miles de personas tercas o caprichosas. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que perdonemos, pero algunos no han podido, ¿qué? Perdonar. ¿Por qué no han podido? Porque no han querido. Porque son caprichosos, son tercos, son cabritos, están desobedeciendo al Señor. La palabra del Señor dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos, pero algunos ni siquiera aman a los amigos, mucho menos a los enemigos. Ese es un cristiano cabrito, o bueno, no es cristiano, es un cabrito, ¿cierto? Terco y caprichoso. Y así muchas enseñanzas de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que el matrimonio es una honra. Eso dice en Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero algunos dicen, yo soy caprichoso. Yo soy un cabrito. Y yo entonces vivo mi vida como yo la quiero que vivir sin cumplir el mandato de Dios. Pero algo muy interesante es que nadie puede ser medio cristiano o casi cristiano. O es cristiano o no es que cristiano. O pertenece al grupo que ha nacido de nuevo, las ovejas, o pertenece al grupo que no ha nacido de nuevo, que son los cabritos. Pero no hay más posibilidades. Aquello que a veces se dice de algunas personas, yo le he escuchado, le gusta ir a la iglesia, le gusta el evangelio, ¿cierto? Yo por dentro me sonrío, porque no puedo sonreír por fuera, porque tal vez el otro dice que me estoy burlando. Pero no hay tal, hermanos queridos, no hay tal cosa. No es que le guste el evangelio, no es que le guste la iglesia evangélica, es que realmente debe haber un cambio total de vida, un nuevo nacimiento, un renacer, ser una persona totalmente diferente a lo que era antes de conocer a Jesús. Hay muchas personas que les gusta el evangelio, pero ¿cuántos de esos son realmente ovejas? ¿Cuántos de esos realmente han nacido de nuevo? Así que aquel que le gusta el evangelio, pero su vida no ha sido transformada, es un cabrito. Es un cabrito, no porque brinque o lo que sea, sino porque realmente no ha nacido de nuevo para tener la condición de oveja del Señor. Y luego dice el versículo 34, ¿qué dirá el rey? Interesante que creo que es la única vez que Cristo mismo, que Jesús mismo, se llama a sí mismo rey.
Interesante eso. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas, los que han nacido de nuevo. ¿Qué les va a decir? Venid, benditos de mi Padre. ¿Qué expresión más importante, más llamativa? Venid, benditos de mi Padre. ¿Qué sentimos cuando escuchamos eso que dice el Señor Jesús? Yo creo que tiene que ponerse nuestra piel de gallina. ¿Cómo Él nos llama, nos va a llamar benditos de mi Padre? ¿Para qué los llama? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren escuchar eso del Señor? Yo lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar eso. Pero ¿cómo podemos escucharlo? Si somos las ovejas de Él. Si realmente nos sometemos a Él. Una de las características de las ovejas es que son animalitos que se sujetan al pastor. Y una de las características de los cabritos, muy rebeldes, no se sujetan al pastor. En el tiempo antiguo, en Palestina, los pastores separaban a las ovejitas de los cabritos. Estaban durante todo el día, pastoreaban ovejas y cabritos. Pero en la noche tenían que separarlos, no los podía dejar juntos. Así que había un redil, un lugar para las ovejas y otro para los cabritos. Algo parecido, ¿cierto? Es lo que va a establecer el juez de jueces y rey de reyes. Va a separar. En aquel momento del juicio, durante este tiempo en la tierra estuvieron muy mezclados los cabritos con las ovejas. Estuvieron mezclados en las diferentes congregaciones. Estuvieron ahí, ¿qué? Mezclados, como el trigo y la cizaña. Pero al final de los tiempos, en el momento del juicio, ahí viene la separación. Tal vez podríamos pensar, ¿cómo será aquel momento? Cuando tal vez habíamos pensado de alguien que era una oveja y ahora resulta que no es oveja. ¿Cómo es que este hermano, cómo es que esta hermana, tan especial, ¿cierto? Tan espiritual, ¿cómo es que no era qué? Oveja, sino era qué? Un cabrito. Mire lo tremendo del juicio, el juicio de las naciones. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el llamado. Eso es lo que Dios tiene para sus ovejas. Ya es un reino que ha preparado desde la fundación del mundo. Está preparado ese reino para sus ovejas, para nosotros. ¿Y por qué? Aquí da la razón. Porque tuve, ¿qué dice el Señor Jesús? Hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. ¿De qué está hablando ahí el Señor? Está hablando del amor puesto en acción. O sea, una persona nacida de nuevo, que pertenece al grupo de las ovejas del Señor, es una persona que demuestra el amor. No tanto que habla del amor, sino que demuestra el amor. Es una realidad, es algo que está en esa nueva naturaleza. No le cuesta trabajo entonces
amar a los demás. No quiere decir aquí que la salvación es por obras, sino que las obras buenas, como por ejemplo dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, eh, cubrir al desnudo, etcétera, visitar a los que están en cárcel, al enfermo, es resultado de una nueva vida. Es una nueva vida y ese es el resultado. Pero si una persona tal vez dice, bueno, voy a entonces a dar de comer al hambriento, voy a dar de comer al hambriento, voy a dar muchos mercados, ¿no es cierto? Pero si esa persona no ha nacido de nuevo y no es oveja de Dios, ¿a dónde va? Al grupo de los cabritos. Va a estar colocado a la izquierda. Por más que haya hecho buenas obras. Pero necesariamente también quien ha nacido de nuevo, quien ha sido salvo, hace buenas obras. No como una condición, no como algo que hay que hacer, sino que le nace en su propia vida. Porque es la creación nueva de Dios. Tal vez antes no lo hacía, ahora lo hace con mucho amor. O tal vez antes lo hacía, pero no con el amor que Dios le está dando ahora. Por eso entonces estas personas, como sorprendidas, le responderán, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos, desnudo y te cubrimos, o enfermo en la cárcel? ¿Y qué le dirá el rey? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, el amor de Dios, el amor que debe estar en nosotros, tiene una dimensión, tiene dos dimensiones. Una dimensión vertical. ¿Yo amo a quién? A Dios. Yo amo a Dios. Como veíamos en la lectura esta mañana en el tiempo de la oración, en Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace mi voluntad. Ese que hace la voluntad es la ovejita. Es el grupo que ha apartado el Señor Jesús. Pero también tiene entonces la dimensión horizontal. Yo digo que amo a Dios, tú dices que amas a Dios, pero ¿amas al prójimo? ¿Amas a tu hermano? ¿Amas al prójimo? No puede ser solamente una dimensión vertical, sino que tiene que ser ¿qué? Las dos, para realmente expresar el verdadero amor. Tiene que ser hacia Dios y tiene que ser hacia el prójimo. Si una persona dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, está siendo un ¿qué? Mentiroso. Eso dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece al hermano o no ama al hermano, no ama al prójimo, el tal es un mentiroso. Cuidémonos entonces, hermanos, ¿cómo está ese amor? Dimensión vertical y dimensión horizontal, hacia Dios, pero también hacia el hombre, hacia el ser humano. Y ese amor tiene que ver con lo que veíamos en la vigilia. ¿Cómo, si yo tengo el amor de Dios, yo comparto las buenas nuevas de salvación? Comparto el mensaje del Evangelio.
Doy a conocer esa vida nueva que Dios da, porque eso es el amor. Pero mire lo opuesto. Dirá también a los de la izquierda, apartados de mí. Mire cómo a los de la derecha, a las ovejitas les dice, venid, venid, venid benditos de mi Padre. Y a los cabritos, ¿qué les va a decir? Apartados de mí. Póngase en la condición de un hijo, que su padre lo desecha, que el padre le dice no quiero ni verlo, y no utiliza tal vez esta palabra como suave, apartados de mí, sino lárguese. Así hay padres, ¿cierto? Humanos, lárguese de acá. Bueno, pues consideremos tan grave esa palabra apartados como si el Señor Jesús dijera, lárguese de acá, váyase de acá. Tú puedes pensar esa emoción tan fuerte, tan negativa, tan triste, que el Señor te diga, váyase de acá. No quiero ni qué, no quiero ni verlo. Ese es el término que podemos entender. Y él utiliza una expresión fuerte, malditos, malditos. A las ovejitas, ¿qué les dijo? Benditos de mi Padre. Palabra dulce, palabra agradable, pero maldito, una palabra que destruye, muy fuerte, muy fuerte. Al fuego eterno, apartados de mí, malditos. ¿A dónde? ¿A dónde los envía? Al fuego eterno, al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Tú quieres escuchar esa expresión de Jesús? Yo no creo. Pero hay personas que la quieren escuchar. Hay personas que la quieren escuchar. En Mateo 7, el Señor Jesucristo está hablando de la puerta estrecha y el camino angosto, y la puerta ancha y el camino ancho. ¿Y qué dice ahí la palabra? Muchos son los que entran por la puerta ¿qué? Ancha, y el camino ancho que conduce a la perdición. En el camino ancho están todos los placeres que tú te puedas imaginar. Todo lo que tú quieras gozar en esta vida. Ahí está todo, todo, absolutamente todo. Ese es el camino ancho. Pero hay el camino angosto. La puerta estrecha, muy estrecha. Porque esa puerta es una sola. Y es Cristo Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo él mismo. Pero la puerta ancha tiene muchas puertas para gozar de esta vida. Pero la puerta angosta que es Cristo Jesús nos lleva por ese camino, camino angosto a la vida eterna. ¿Cuál de los dos caminos quieres seguir? Creo que la mayoría de las personas en el mundo están siguiendo la puerta ancha y el camino ancho. Gocémonos. Mientras estemos aquí en la tierra, gocémonos, hagamos lo que queramos. Pero vendrá entonces lo que dice aquí en Mateo 25, el juicio. Nadie se podrá escapar. Nadie se podrá escapar. Vamos a pensar en el juicio como en un peaje. No puede ¿qué? Pasar. Aquí está la vara. No va a poder pasar por ningún lado. No va a poder pasar por la vida religiosa que tengas, por la apariencia que tú tengas. Absolutamente nada. Tendrás que comparecer ante el juez. Cada uno tendrá que comparecer ante
el juez. Y ojalá que el veredicto sea: venid, benditos de mi Padre, y no apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Lo contrario de lo que le dijo a los del anterior grupo, a las ovejitas. Tuve hambre y no me disteis de comer, etcétera. Porque realmente no tuvieron ningún amor, ni para Dios, ni para el prójimo. De cierto dice el versículo 45, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Y cuál es la conclusión acá? ¿Irán estos a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pero el ser humano es tan terco, tan caprichoso, que aún escuchando todo lo que dice Dios a través de su palabra, dice: yo continúo con mi vida. Yo continúo por el camino ancho. Yo quiero hacer mi vida, como algunos dicen. Yo quiero hacer mi vida. Haz la vida, puedes hacer la vida. Claro que sí la puedes hacer, pero tendrás un final terrible. Tendrás entonces el castigo eterno. Piensa en eso. Si piensas de corazón, si lo piensas bien, tú a partir de hoy puedes decir no al camino ancho, no a la puerta ancha, sí al camino angosto y sí a la puerta angosta. Vamos a ir al último libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? Las ovejitas. Las ovejitas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermosa escena, cómo Dios mismo enjugará sus lágrimas, el sufrimiento, todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado antes de la venida de Cristo Jesús, en la gran tribulación, que será el periodo de 3 años y medio espantoso. Ahora estamos en situaciones muy difíciles, pero nada, absolutamente nada comparable a lo que serán esos 3 años y medio que dice la palabra de la gran tribulación. Enjugará a Dios las lágrimas. Pero ¿qué dice más adelante? En el versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A unos enjugará Dios sus lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más muerte. Pero a otros, ¿qué? Tendrán que ir al lago con fuego, que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Terrible. Ojalá el ser humano entendiese eso, tuviese un poquito de temor al escuchar esta palabra
del Señor. Démosle gracias al Señor, porque todavía Él sigue abriendo esa puerta angosta, que es el Señor Jesús. Todavía, pero no sabemos hasta cuándo. Ya no será posible. No habrá cómo, porque no habrá esa entrada. Por ahora todavía. Pero no sabemos cuándo venga el juez. Si supiéramos cuándo viene el juez, nos portaríamos bien una semana antes, ¿no? y aparentaríamos, diríamos, bueno, aquí está mi vida, he hecho todo esta semana, todo. Pero resulta que el juez tiene en cuenta toda la vida, todo lo que ha pasado en nuestra vida. Pero claro, como sucedió con el ladrón arrepentido. ¿Qué sucedió con el ladrón arrepentido? Hasta último momento pudo ser ¿qué? Salvo, ¿cierto? Pero como no sabemos cuál es el momento, lo mejor es aprovechar este tiempo para ser salvo. Porque ¿quién puede afirmar que Cristo no venga esta tarde? ¿Quién lo puede afirmar? Algunos dirían, no, ¿cómo va a venir Cristo esta tarde si estamos ¿qué? En hombres y mujeres. Él no viene hasta que no pase la reunión. ¿Quién puede asegurar que Cristo no venga mañana? ¿Cierto? O venga esta noche. O venga tal vez el próximo mes. O venga dentro de 50 años. ¿Por qué no? O dentro de 100 años. Puede venir. Pero que estemos nosotros entonces en el grupo de las ovejas. Y no de los cabritos. Grupo de las ovejas. Él conoce sus ovejas. La palabra del Señor no dice Él conoce sus cabritos. Él conoce sus ovejas. A los cabritos no los conoce. Y entonces les dice, apartados de mí. Y vamos al versículo que leímos en 1 de Juan 5:12. 1 de Juan 5:12. ¿Qué dice este versículo que leímos? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo es oveja. Tiene la vida eterna, tiene la salvación. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene ¿qué? La vida. Sigue siendo un cabrito. Sigue muerto en sus delitos y pecados. Ahora, tú decides a cuál grupo quieres pertenecer. La palabra no lo indica, pero tú puedes decir, yo sigo en el grupo que estoy, en el grupo de los cabritos, porque ahí yo salto, yo corro, yo hago mi voluntad, yo no me sujeto a nadie, me gusta todo este mundo, me gustan los placeres. Sigue ahí. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Irá al lago de fuego y azufre. Eso no lo digo yo, lo dice Dios, lo dice la palabra. Pero todavía hay oportunidad para ser oveja, nacido de nuevo, para arrepentirte de tus pecados, para ser salvo por la sangre de Cristo Jesús. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que nos ha regalado en este día, la cual nos muestra el grupo al cual pertenecemos ya o queremos pertenecer, al grupo de las ovejas tuyas, sumisas a tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, o al grupo rebelde, que ha rehusado creer en Jesús como su Señor y Salvador. Que cada uno de nosotros lo pensemos bien y que muchas personas sean confrontadas con tu palabra y quieran entrar por esa puerta estrecha, el camino angosto,
que conduce a la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, que cuando llegue aquel momento, cuando venga el juez celestial, podamos estar en el grupo de las ovejas y no en el grupo de los cabritos. Gracias a nuestro Señor por ayudarnos y por bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.